Cuando escuchamos hablar acerca de la conquista de América, por lo general se nos viene a la mente la imagen de las potencias extranjeras diezmando a la población local indiscriminadamente. Y si bien esto por lo general era así, también hay excepciones. Tal es el caso de un soldado español que era totalmente leal a su patria, y por azares del destino terminó siendo un reconocido y querido príncipe maya. Esta es la historia de Gonzalo Guerrero. Gonzalo, quien futuramente sería apodado como El Renegado por sus excompañeros españoles debido a su férreo desempeño en combate contra ellos, nació en el pueblo de Niebla al sur de España, aproximadamente en el año 1470. Se desempeñó como arcabucero en la conquista de Granada, siendo esta una de las guerras más patrias y simbólicas de la identidad española, pues con esta se puso fin a casi 800 años de dominio musulmán sobre la península ibérica. También estuvo presente en la conquista de Nápoles, piedra angular con la que España empezaría su dominio europeo, y fue uno de los precursores y pioneros de los famosos tercios, una de las innovaciones militares más destacables de la historia. Poco después de que Colón empezó sus expediciones a América, se le concedieron las capitulaciones de Santa Fe, en la que los reyes católicos le concedieron los títulos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que él descubriera. Como era de esperarse, esta fue una decisión bastante polémica, que desde el principio causó muchas revueltas y enfrentamientos. Por esta razón, en 1508, ya fallecido su esposa Isabel y Cristóbal Colón, Fernando el Católico decidió poner fin a este periodo, lanzando múltiples expediciones al nuevo continente e invitando a todo aquel que tuviera la voluntad y los recursos a unirse a las expediciones y proclamar parte de estas tierras. Nuestro personaje, Gonzalo Guerrero, entra en escena al estar al servicio del noble conquistador Juan de Valdivia, quien fue regidor de la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, establecida en 1510, siendo el asentamiento permanente extranjero más antiguo del continente. En 1511, Juan de Valdivia es comisionado con viajar a la isla de la Española, donde se encargaría a todos los oficiales mandar cartas en las que se detallaran los hallazgos realizados, así como oro para validar estas aclamaciones. Todo parecía una misión más en los enfrentamientos fratricidas por el control de los nuevos territorios, pero esto estaba muy lejos de ser así. Partieron del Golfo del Darién el 15 de agosto de 1511 sin ninguna complicación aparente. Pero en la madrugada del tercer día, cuando estaban en medio de la nada del océano, el clima cambió abruptamente para mal y se desató una cruenta tormenta. Cabe mencionar que la mayoría de las acciones que se cometían en contra de los nativos en estas guerras de poder eran, por decir poco, crueles e inhumanas. Por lo que no es de sorprender que este repentino cambio en el clima se interpretara como un castigo divino a los conquistadores por sus acciones, tal como lo expresa Bartolomé de las Casas en su trabajo Descubrimiento del Mar Pacífico. Después de ser batidos por las fuerzas de la naturaleza, solo 18 hombres y 2 mujeres sobrevivieron en un batel de emergencia, pero lejos de ser un rayo de esperanza, este sería el inicio de un calvario del que todas las personas fallecidas en el galeón se salvaron, pues no tenían agua ni comida, por lo que se vieron forzados a beber su propia orina para sobrevivir. La enfermedad del tabardillo y la caída de hombres al agua que eran devorados por tiburones o ahogados provocaron que solo 8 de estos sobrevivientes al naufragio llegaran a tierra firme después de 8 días a la deriva. Cuando llegaron a la costa de lo que hoy se conoce como el Cabo Catoche, como era de esperarse, llegaron solo parcialmente vivos e inconscientes, y cuando despertaron, lo que vieron fue algo que parecía sacado de otro planeta. Estaban rodeados de gente de un aspecto realmente desconcertante, sus pieles pintadas con almagre, emplumados, armados con arcos pero solo cubiertos por sandalias y taparrabos, quienes hablaban una lengua muy diferente a cualquier otra que hubieran escuchado antes. Ellos eran los cocomes. Los náufragos obviamente no tenían fuerza ni voluntad para pelear, por lo que instantáneamente fueron apresados. Luego fueron llevados por una senda en medio de la selva hasta una ciudad donde los esperaba una multitud exaltada. Los desnudaron y los pintaron color azul, para después meterlos a una cárcel improvisada, desde donde podían ver cómo uno por uno obligaban a sus compañeros a subir las escaleras de un templo
para ser apresados por un sacerdote por cada extremidad del cuerpo, quienes los recostaban en una piedra, y mientras se escuchaba el ensordecedor sonido de gritos, tambores y caracoles, eran sacrificados con un cuchillo de pedernal. Gonzalo Guerrero, un compañero suyo llamado Jerónimo de Aguilar y otros no especificados, por alguna razón se salvaron de este destino, pero fueron encarcelados. Tras haber presenciado estas brutales escenas y saber que les esperaba lo mismo, decidieron correr el riesgo de darse la fuga, y en la mitad de la noche lo lograron, escapando por la selva hacia la dirección contraria de por donde habían llegado. Después de días de moverse por la noche y esconderse en el día, llegaron al territorio de los Tutulciues, enemigos de sus primeros captores, los Cocomes. Sin embargo, su destino tampoco fue diferente, pues en breve fueron encarcelados. Un cacique de los Tutulciues llamado Taxmar los regala como esclavos a su sacerdote Teohom, quien los explota laboralmente, falleciendo todos menos Gonzalo y Jerónimo. Las cosas para ellos se volvieron monótonas por algunos años en la servidumbre, y si bien ambos tenían un pasado muy parecido, Jerónimo se apegó a su religión y a sus raíces españolas, mientras Gonzalo poco a poco parecía perder el interés en ellas, e iba adoptando el modo de vida maya. Taxmar, al ver que los únicos dos sobrevivientes estaban al borde de la muerte, decide retomarlos de su sacerdote, pues él sabía el pasado y el conocimiento bélico de los dos, y por haber luchado en contra de sus enemigos natos, los Cocomes, decidió nombrarlos consejeros de guerra. Esto revolucionaría por completo la guerra en el Nuevo Mundo, pues por primera vez, un ejército nativo al nuevo continente usaría el milenario conocimiento de la industria de guerra europea, enseñándoles el valor de las formaciones y el orden a la hora de atacar. Lo que más mérito les dio fue enseñarles a usar la técnica de la falange macedonia, la misma con la que Alejandro Magno había conquistado todo el mundo conocido hace más de 1700 años, y con esta misma pudieron derrotar muy fácilmente a los Cocomes. Después de un tiempo, Taxmar regala a Gonzalo al respetado cacique Na Shan Khan, quien a su vez se lo daría a su jefe de guerreros, Balam. Balam en un principio no confiaba en él, por lo que lo tenía totalmente controlado. Pero esto cambió un día en el que estaban cruzando un río, en el cual Balam es atacado por un caimán, y al percatarse de eso, Gonzalo se lanzó contra la cabeza del caimán con una daga, salvándole la vida a Balam, quien en ese mismo momento le concedió la libertad. Pese a que ya era un hombre libre, Gonzalo decidió quedarse con quienes fueran sus captores, y su proceso de transculturalización se apresuró. Dejó que se le hicieran tatuajes y perforaciones, lo cual estaba plenamente prohibido en el catolicismo. Gonzalo continuó sus labores como guerrero maya, hasta que asciende al rango de Nacom y es casado con Sacilja, la hija del cacique Na Shan Khan. De este matrimonio nacen quienes serían los primeros mestizos del continente americano. Un dato que al parecer para Gonzalo no era muy relevante, pues si bien no está totalmente comprobado, se dice que sacrificó a una de sus hijas en Chichén Itzá para acabar con una plaga de langostas que sacudía la zona. El tiempo siguió pasando y en 1518 Juan de Grijalva, otro pionero conquistador español, supo de Gonzalo y Jerónimo por medio de unos nativos que habían capturado, quienes por cierto, un año antes, habían derrotado a los españoles en Champotón, gracias al conocimiento aportado por Gonzalo. Grijalva le hizo saber del hallazgo a Hernán Cortés, quien en 1519 se propuso férreamente a rescatar a sus dos guerreros perdidos, mandando a dos mensajeros nativos con cartas y regalos. Taxmar, por el respeto y aprecio que había desarrollado hacia Jerónimo, le dio la oportunidad de irse con Cortés. Jerónimo, quien en ningún momento se alejó de su cultura y sus raíces, aceptó fervientemente y con mucha esperanza buscó y le llevó la misma noticia a Gonzalo, quien le contestó lo siguiente: yo soy casado y tengo 3 hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Idos con Dios, que yo tengo labrada la cara y oradas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis estos mis hijitos cuán bonitos son. Así fue como dos caminos que habían llegado muy unidos se separan antagónicamente, Jerónimo aportando a la conquista española como traductor y Gonzalo poniéndose a ella militarmente. El impacto que tuvo el conocimiento militar aportado a los mayas por parte de Gonzalo se resintió por muchos años más. Sin embargo, en el año 1536 fallecería en una batalla, en el valle inferior del río Ulúa, cuando fue atravesado por un disparo de arcabuz, arma que irónicamente era su especialidad en su pasado militar español.
En su lecho de muerte, sus guerreros lo arrastraron hasta una palmera, donde pudo pedirles a sus más allegados que cuidaran de sus hijos, y al resto de sus hombres que continuaran la guerra contra sus antiguos compañeros. Una vez terminada la batalla, los hombres de Gonzalo volvieron por su cadáver, y como homenaje fúnebre, lo lanzaron al río Ulúa para que la corriente se lo llevara hasta el océano, de donde había llegado por primera vez.